El formativo tardío en la costa, la fase chorrera. La ubicación en el tiempo se da alrededor de los 1500 a 500 años antes de nuestra era. La ubicación en el espacio comprende las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. En el medio ambiente se preferían las zonas de cultivo cerca de las aguas del Guayas. Usaban los ríos para comunicarse y ocupaban las zonas planas para el cultivo. El hombre de la fase chorrera era diferente a los de Valdivia y Machalilla. En base a las figurinas, tenía los ojos oblicuos, la cabeza redonda y la frente amplia, coronada por un turbante que cubría por completo la cabellera. No hay evidencia directa del tipo de vivienda, pero en base a las vasijas se cree que vivían en casas con forma de bohío. En la organización social, hay elementos que muestran indicios de una clasificación social. Las orejeras servilleteros eran raras y su uso era exclusivo de personas de alto rango. Existía una relativa escasez de cántaros y vasos de paredes finas en sitios de habitación, pero eran abundantes en enterramientos. Se sugiere que había una fabricación con fines rituales. Pese a que esta evidencia es indirecta y bastante leve, la diferenciación social se hace fuerte y clara en el periodo siguiente, lo que hace suponer con todo derecho que las raíces arrancan en esta fase. En la vida ceremonial todavía no se ha encontrado templos u otros tipos de construcciones rituales, pero tal vez las figurinas y cantaritos pudieron ser ocupadas en ceremonias religiosas. Su subsistencia. Al estar cerca a la costa del Pacífico, se supone que recolectaban mariscos para su dieta. No se encontraron anzuelos, por lo que se cree que el maíz fue el principal producto de subsistencia y las representaciones de los frutos, las aves, animales, demuestran claramente que el habitante de la chorrera estaba en íntima comunicación con la naturaleza. La tecnología. No existe evidencia alguna que en esta fase se ocupó la metalurgia. La tecnología lítica mostraba que eran magníficos lapidarios. Elaboraron collares de cristal de roca, adornos de lapislázuli, siendo estos minerales muy raros, y las láminas pequeñas de obsidianas. Los tres minerales debieron haber sido importados desde largas distancias, como Perú o Chile, demostrando el comercio de los chorrerianos por mar y por tierra. La cerámica varía en el espesor de las paredes de los vasos y en el acabado de la superficie. La cultura chorrera hereda de Machalilla sus formas de decoración. La cerámica mejor trabajada tiene paredes muy delgadas y superficies pulidas con brillo de espejo. El color varía desde el leonado hasta el marrón negro. El espesor de las paredes se reduce en ocasiones a 3 o 4 milímetros. Las técnicas decorativas son la pintura iridiscente. Todos los dibujos son compuestos por bandas del ancho de un dedo y círculos con óvalos hechos por el mismo dedo. En una que otra ocasión, la pintura iridiscente está bordeada por líneas de incisión. El estampado zig-zag es siempre producido con un instrumento de puntas rectas y no dentada. Las obras con estas decoraciones son raras en Chorrera. Las botellas de silbato. Al contrario de Machalilla, que tiene el pico con un diámetro ligeramente mayor en la
parte superior del mismo. En esta fase aparece una nueva forma de botella, con el pico descentrado, cilíndrico o tronco de cono conectado a un asa que remata en un silbato, con formas homorfas o asimétricas, pero los más comunes eran los cuerpos globulares. La elaboración de insectos, aves, cuadrúpedos, peces, crustáceos, frutos y raíces en las botellas de silbato era ingeniosa, pues imitaba, ante un mínimo movimiento del líquido, la voz o el llamado del animal correspondiente. Las figurinas. La mayoría de las figuras son modeladas a mano. Las más pequeñas son de construcción sólida, con superficies lisas aunque no pulidas, y un tocado a manera de brillete que cubre toda la cabeza. Las cabezas huecas son más grandes y esculpidas, con rasgos faciales. El tocado más elaborado tiene ornamentación asimétrico realizado por incisión o escisión y cuenta con zonas pulidas. El sexo es claramente visible y perforado, permitiendo al líquido del interior verterse en un posible rizo agrario que recuerda a las pachas sureñas. No hay figurinas propiamente eróticas, pero abundan las figuras femeninas adiposas. Otros artefactos cerámicos. El cilindro, cuidadosamente pulido de arcilla o de concha, en su forma y tamaño, es igual a las orejeras de obsidiana encontradas en Mesoamérica. Sirvió para colocar en el hoyo que tenían en el glóbulo de las orejas y eran ocupados solo por personajes de alto rango. Se han encontrado artefactos de hueso que se caracterizan por ser huesos tallados con la figura humana. Además, varias figuras llevan tejidos que son notables atuendos curiosamente elaborados, y son abundantes los torteros de uso. No hay una mayor evidencia de la existencia de cordelería en esta fase. En cuanto al origen y afiliaciones de la fase, en Chorrera vemos una heredera tradición cultural de machanga. Max Uhle la descubrió en el Austroandino en 1922 y encontró influencias mayas. Murra, 1943, y Benek encuentra en este complejo nexos estilísticos con la costa. Gijón y Camaño aceptaron una influencia mesoamericana en el Ecuador, aunque no era maya ni mayoide. Este complejo se llama Chauyabamba. Bruchel encuentra en la costa un complejo que denomina Engoroy, nombre que se conserva para denominar la fase peninsular de Chorrera. En Cotocollao, cerca de Quito, la Universidad Católica descubrió un sitio con cerámica machalilla y chorreras. Además, Porras detecta nuevos sitios en el oriente. Emilio Estrada, admirado ya en su tiempo la enorme difusión geográfica de los rasgos chorrerianos, definió a esta cultura como la raíz común de todas las culturas posteriores del Ecuador y símbolos prehistóricos de la unidad nacional. En la especial importancia se puede decir que la fase chorrera tiene especial importancia por su cerámica de calidad y por haber culminado la revolución agrícola iniciada, primero por la Valdivia y continuada luego con Machalilla. Esto es todo en cuanto a mi exposición. Les agradezco su atención. Muchas gracias.